Ahora trabajaremos con interés sobre saldos insolutos. Habíamos trabajado ya otros videos con el tema de interés simple y ahora lo haremos con interés sobre saldos insolutos. En este ejemplo tenemos los siguientes datos. Se compró maquinaria en 640,000 con un anticipo del 20%. Y el resto a pagar en 6 meses, cobrándose una tasa del 36% semestral. Tenemos que determinar los intereses a pagar, el importe de cada mensualidad y la contabilización. Vayamos al texto del ejercicio y primeramente comentar que el interés sobre saldos insolutos consiste en que vamos calculando el interés aplicando una tasa solo sobre la cantidad que queda pendiente de pagar. Esto es, sobre la cantidad que esté pendiente de amortizar o de ser disminuida. En cada periodo se va pagando parte del capital y los intereses de lo que se adeudaba al inicio de ese periodo. Lo que nos queda de saldo, una vez que al capital inicial le disminuimos lo que se pagó a cuenta de capital, nos queda un nuevo saldo. Sobre ese nuevo saldo se vuelven a calcular intereses. Entonces el interés sobre saldos insolutos o el interés lo vamos calculando sobre el saldo que va quedando una vez que se va aplicando parte de lo que se paga a capital. En consecuencia, los intereses van siendo menores, van disminuyendo en la medida en que el adeudo se va decrementando, se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque los intereses se calculan solamente sobre lo que se va adeudando. Y para esto tenemos los siguientes elementos. La I minúscula, que es la tasa. Esto es la tasa que vamos a estar pagando o vamos a estar cobrando. Hay que tener mucho cuidado porque la tasa la tenemos que convertir a como estén los pagos. Esto es, puedo presentar la tasa en distintas modalidades, pero la debo de convertir a cómo se van a estar realizando los pagos. Amortización total o total a pagar es lo que debamos o lo que nos deban, lo que tengamos de adeudo o tengan de adeudo con nosotros. Esa va a ser la literal A, amortización total o total a pagar. La L, último pago, es la cantidad que pagaríamos finalmente a cuenta de nuestro adeudo, a cuenta del capital adeudado, y con eso quedaríamos en cero. Ese va a ser el último pago. Y el último pago se determina por la división entre amortización total sobre el número de pagos. Esto es, en cuántos pagos vamos a pagar nuestro adeudo. Ese es el número de pagos. Y al final tenemos interés sobre saldos insolutos. En este caso es el interés por todo el periodo. Se calculan los intereses en global por todo el periodo que dure ese adeudo, mientras se va amortizando, se va decrementando hasta quedar en cero. Y tenemos entonces el siguiente texto del ejercicio. Se compra una maquinaria en 640,000, se da un anticipo del 20% y el resto se pagará en 6 meses. Entonces cuesta 640,000. De esos 640,000 solamente se adeuda el 80%. ¿Por qué? Porque 20% se da de anticipo. Y lo que nos queda de diferencia se va a pagar en 6 meses. Por lo que se cobrará una tasa del 36% semestral. Como lo comenté anteriormente, hay que tener cuidado porque la tasa semestral la tenemos que convertir a cómo están los pagos. Y en este caso los pagos están mensuales, puesto que se va a pagar en 6 meses.
Vamos a determinar los intereses, el importe de cada mensualidad y su contabilización. Veamos primeramente los datos. Entonces, la maquinaria cuesta 640,000. Se da un anticipo del 20% que equivale a 128,000. En consecuencia, el adeudo o amortización total o total a pagar es de 512,000. También se nos indicó que lo que restara se va a pagar en 6 meses. Ese viene siendo el tiempo. Y se va a cobrar una tasa del 36% semestral. Pero como lo habíamos comentado, la tasa se debe de convertir a cómo están los pagos. Entonces, ese 36% semestral lo vamos a dividir entre 6, a efecto de convertirla de tasa semestral a tasa mensual. Y nos da una tasa mensual del 6%, que al dividirla entre 100 nos da 0.06 para meterla a la fórmula. ¿Qué es lo que vamos a determinar como parte de nuestros elementos? El interés, el total de intereses. En este caso, el total de interés sobre saldos insolutos. Y habíamos comentado que para determinar el último pago, lo que tenemos que hacer es dividir la amortización total o total a pagar entre el número de pagos. Entonces, 512,000 entre 6 nos dan 85,333.33. Si no pagáramos intereses y cada mensualidad estuviéramos cubriendo únicamente 85,333.33, en 6 pagos pagábamos el importe total del adeudo, pero sin considerar los intereses. Estos 85,333.33 es pago a capital, como lo vamos a ver en un momento. La fórmula con la que vamos a trabajar es esta que estoy presentando, en donde multiplicamos la tasa por la amortización total, la tasa por el último pago. Lo que nos dé el resultado de esta multiplicación lo vamos a sumar con el resultado de esta otra multiplicación. Esa suma la vamos a multiplicar por el número de pagos. Y lo que obtengamos de resultado lo vamos a dividir entre 2. Vamos ahora a ver cómo nos queda la fórmula ya sustituyendo los datos. Tasa 0.06. La A o amortización total es de 512,000, que es lo que debemos una vez que quitamos el anticipo. Eso lo vamos a sumar con lo que nos dé de multiplicar la tasa por el último pago, que en este caso eran 85,333.33. Y una vez que hagamos esta suma, ese resultado lo vamos a multiplicar por 6. Y el mismo lo vamos a dividir entre 2. Entonces, 30,720 es lo que nos da de 0.06 por 512,000. 5,120 es lo que nos da de 0.06 por 85,333. Al sumar 30,720 más 5,120, lo que nos da de esa suma lo multiplicamos por 6. Y ese resultado de la multiplicación lo dividimos entre 2, obteniendo 107,520. 107,520 es el interés sobre saldos insolutos o el total de intereses durante los 6 meses. Durante los 6 meses, a una tasa del 36% semestral, pero misma que convertimos a mensual, puesto que los pagos son mensuales. Entonces, estos 107,520 es el total de intereses durante los 6 meses. Luego tendríamos que hacer la tabla de interés sobre saldos insolutos para posteriormente poder presentar la contabilización. El formulario de interés sobre saldos insolutos lo tenemos en el canal de YouTube de un servidor.
y se llama formulario interés sobre saldos insolutos. Ese es el nombre del video, donde está el formulario y la explicación de los diversos elementos. Este formulario lo tenemos en el canal de YouTube, con el cual estamos trabajando en este momento. Para entender cómo se elabora la tabla, pues tenemos otro video que es tabla de interés sobre saldos insolutos. Igualmente en este mismo canal, y ahí se explica cómo hacer el llenado de la tabla que estoy presentando en este momento. Y para elaborar la contabilización tenemos otro video, contabilización saldos insolutos, en el cual se tiene la explicación de cómo se hace la contabilización de la tabla que estoy marcando en este momento. Voy a meterme a la tabla para hacer una explicación de la misma. Tenemos el valor por amortizar, que es lo que se va adeudando en cada uno de los periodos. La amortización, que como podemos ver, son los 85.333.33 que no salieron cuando determinamos la L. Cuando terminamos la L o último pago, ya que cada pago va a ser de 85.333.33 a cuenta del adeudo. El interés se calcula sobre el valor por amortizar. Esto es, yo debo 512,000, la tasa es del 6% mensual. Entonces multiplico 512,000 por 0.06 y me da el interés de 30.720. La amortización es de 85.333. Esto es, a cuenta de los 512,000 pago 85.333. 85.333 más 30.720 nos da un importe total o mensualidad, en este caso, de 116.053.33. ¿Qué tengo que hacer posteriormente? A los 512,000, que es lo que debíamos en un principio, le resto 85.333.33 y nos da el nuevo saldo. El nuevo saldo, que es por un importe de 426.666.67. 426.666.67 por 0.06 nos dan los siguientes intereses, que ascienden a la cantidad de 25.600. Ya que habíamos comentado que el interés se calcula sobre lo que esté pendiente de pagar, sobre lo que esté pendiente de amortizar, que al segundo periodo son 426.666. Estos 85.333 es una cantidad constante, ya que vamos a pagar en 6 mensualidades los 512,000, siendo cada mensualidad de 85.333.33. Entonces, la amortización, lo que en la cantidad por la cual disminuimos el adeudo, más los intereses, que son de 25.600, nos da un importe o una mensualidad de 110.933.33. Comentábamos que tenemos un video para determinar la tabla o calcular la tabla de interés sobre saldos insolutos, y ese video está en este canal, de lo cual yo solamente lo expliqué de entrada, pero el video completo se llama tabla interés sobre saldos insolutos. Y como comentaba, pues de ahí sigue la contabilización. La contabilización, como podremos observar, y que también tiene su respectivo video, pues consiste en lo siguiente, que voy a explicar así de entrada, pero les recomendaría que vieran el video. Cuesta 640,000 el equipo, del cual se dan 128,000, por eso tenemos la salida de bancos, quedando un adeudo de 512,000. Si nos vamos a la tabla, la primer mensualidad es de
116,053. Es el importe de la primera mensualidad. Esa mensualidad sale del banco. Tenemos una salida por 116,053.33. Esos 116,053.33 se componen de 85,333 a cuenta del adeudo más 30,720 de intereses. Entonces me regreso a la contabilización y tenemos que de la salida de 116,053.33 hacemos un cargo por 85,333.33 a documentos por pagar para que disminuya el adeudo. Y a gastos financieros hacemos también un cargo por los 30,720 que son los intereses. Vamos a hacer aquí una pequeña corrección porque este dato no estaba anotado. Nos vamos al siguiente periodo. Vemos que la salida del siguiente periodo es de 110,933.33. Esto es ¿y de qué se compone? Pues se compone de amortización a cuenta del adeudo, 85,333 más 25,600 de intereses, lo que nos da la suma de 110,933.33. Entonces tenemos la salida de nuestro banco por 110,933.33. ¿Este dinero qué cubre? Cubre 85,333 a cuenta del adeudo más 25,600 que son los intereses que pagamos. Y así lo hacemos mes a mes. De tal forma que al final de los 6 meses el saldo adeudado va a ser de 0. Y en gastos financieros pues vamos a tener los 107,520 que nos dieron en la fórmula cuando calculamos el interés sobre saldos insolutos y que además es la suma que tenemos en nuestra tabla como total de intereses. Entonces la invitación para que puedan ver tanto el formulario, cómo se elabora la tabla de interés sobre saldos insolutos y la contabilización. Este es un ejercicio de interés sobre saldos insolutos. Los días buenos dan felicidad, los días malos dan experiencia. Los peores nos dan las más grandes lecciones y los mejores dan las más dulces memorias. Con este mensaje damos por terminado este video de interés sobre saldos insolutos. Muchas gracias, hasta pronto y mucho ánimo. Hasta luego.